De nuevo nos encontramos, mis hermanos, cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Continuamos estudiando la epístola primera del apóstol Juan y acabamos hoy el capítulo número 4. Recuerde que hemos hablado del propósito para Primera de Juan o de Primera de Juan y tiene que ver mucho también con la intención que tenemos al estudiar Primera de Juan. Dice Juan, estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, es una epístola para los creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna. En medio pues de los ataques gnósticos acerca de la persona del Señor Jesucristo, acerca de la manifestación de la fe en los creyentes, pues Juan les escribe. Y fíjese que algo bien importante en este punto es todo lo que nos ha dicho Juan repetidas veces. Juan tiene un argumento circular y nos va repitiendo las verdades que nos quiere transmitir de diferente manera una tras otra. Fíjese que podíamos hablar de ya tres señales claras que nos ha dado Juan acerca de quién es un creyente, quién es un regenerado, quién es una persona que ha nacido de nuevo. La primera, sin lugar a dudas, es que la persona que ha nacido de nuevo tiene confianza, tiene fe en el Señor Jesucristo, tiene confianza de que el Señor Jesucristo es quien la palabra de Dios dice quién es, o sea, que es Dios, que es hombre, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y que murió, fue sepultado y resucitó para limpiar nuestros pecados. De modo que Él se convierte en el único camino, la única verdad y la única vida, nuestra única esperanza de poder relacionarnos con el Padre, de poder amar con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas a Dios que nos ha creado. Lo segundo que vimos como evidencia y que hemos visto a lo largo casi de los 4 capítulos es que el creyente tiene una actitud de obediencia, tiene una actitud de búsqueda de lo espiritual, tiene una inclinación ahora espiritual en contra de su inclinación natural a pecar y a desobedecer, tiene ahora una inclinación a obedecer, a tener dolor por el pecado, a tener necesidad de arrepentimiento, y su vida de creyente va en constante ascenso hacia la santidad, pues en medio de que caemos, de que pecamos, de que continuamos luchando con la carne, de que es una batalla que se está librando constantemente, que en muchos tiempos podemos hasta retroceder, pero el Señor nos trata, el Señor nos anima, el Señor nos llena de fuerza en el Espíritu para continuar la carrera. Y la tercera evidencia que estamos viendo aquí en Primera de Juan 4 es el amor. El que ama a Dios ha recibido el amor de Dios para que pueda amar. Y de la misma manera, el que ama a Dios tiene ahora la capacidad de amar a sus hermanos. Se regocija con los que se regocija con todas las cosas hermosas que pasan a nuestros hermanos, y también tiene una actitud de tristeza cuando un hermano está triste o está pasando por una cosa difícil. Fíjense, mis hermanos, que es todo lo contrario a la amargura. La amargura es una característica de alguien que no ama, de alguien que su propia carne se ha apropiado de todo su ser. Entonces, hay esas tres señales: la fe en el Señor Jesús, la obediencia y el amor. Ahora leamos los versículos que tenemos aquí delante de nosotros, que van a continuar hablando del tema del amor que en Juan 4 hemos venido estudiando. Entonces dice la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 18 al 21. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros venimos desde el versículo número 7 de Primera de Juan 4, centrados en el tema del amor. Y hemos explorado cómo el amor de los creyentes los caracteriza, porque el amor que manifiestan los creyentes es un amor que viene de Dios, un amor ágape. El Padre es la fuente de ese amor. El Hijo ha hecho posible ese amor a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y el Espíritu Santo en nosotros es poder de Dios en cada uno de nosotros para manifestar ese amor tanto para Dios como para los hermanos a nuestro lado.
Y fíjese que aquí continuamos hablando de esa verdad que Juan viene repitiendo, pero conectado mucho con lo que veíamos hace 8 días con el versículo 17 acerca de nuestra confianza en el amor de Dios, en nuestra seguridad en el amor de Dios, aún en el futuro cuando venga el juicio, cuando venga el tribunal de Cristo para los creyentes y cuando venga el juicio para los no creyentes, tenemos confianza en que el amor manifestado en nosotros es, claro, una evidencia de lo que ha hecho Jesús en cada uno de nosotros. Y la verdad que tenemos hoy, fíjate, está centrada en el versículo número 7. Y quiero que piensen esos versículos como un gran sándwich que tiene en la mitad toda una serie de ingredientes, de jamones, de carnes, de verduras, y que tiene encima y abajo dos panes. Fíjese que la verdad central de estos versículos la vamos a ver en el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esta verdad preciosa nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué significa que Dios es amor? Y este amor del que nos habla aquí es un atributo esencial de Dios, es un aspecto central de su carácter, de su persona. Y va de la mano con su santidad, con su rectitud, con su justicia, incluso con su ira. Todos estos atributos están en perfecta armonía en Dios. Todo lo que hace Dios es amar. Así como todo lo que hace Dios, por ejemplo, es justo, es recto. Y nuestro amado Dios es un ejemplo perfecto pues, de ese verdadero amor correcto. Y asombrosamente, Dios ha otorgado a todos y cada uno de sus hijos, de los que reciben a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal del pecado, ha otorgado la habilidad de amar como Él lo hace. ¿A través de qué? Bueno, del poder, ya lo hemos estudiado, a través del poder del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pedro, por ejemplo, nos dice en su segunda epístola que tenemos ahora las capacidades de esa naturaleza divina, en este caso, de amar. Entonces, aquí el argumento final de Juan en el capítulo 4 va a ser que porque Dios nos amó primero, ahora tenemos la capacidad de tener seguridad en Cristo y ahora también tenemos la capacidad de amar a otros. Y vamos a ir versículo por versículo viendo esta verdad. Tal vez nos ayude un título como este, la obra del amor de Dios. Y vamos a ver tres cosas, partiendo de la esencia, de la verdad central, del cimiento firme que nos da en el versículo 19, de que el amor de Dios hacia nosotros. Fíjese, vamos a ver también las consecuencias de eso, es el amor de Dios en nosotros. Y tercero, vamos a ver el amor de Dios a través de nosotros. Y empecemos pues viendo la primera verdad, el amor de Dios hacia nosotros, ahí en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mis hermanos, la verdad fundamental es que Dios ama al pecador, toma la iniciativa primero y Él es la raíz del amor, la fuente, la causa del amor que nosotros podemos reflejar en cualquier manera. Y ese amor de Dios por la humanidad, tal como se describe en la palabra de Dios, pues es claramente incondicional. Ninguno de nosotros hizo nada para merecer su amor. Y fíjese que ese amor se manifiesta hacia quienes son objeto de su amor, a pesar de la actitud de ellos hacia él. Todos, dice la escritura, ninguno era justo, todos de alguna manera blasfemábamos el nombre de Dios. Lo que hace Dios es amar a los seres sin ponerles ninguna condición. Ama porque su naturaleza, lo vemos en primera de Juan 4:8, su naturaleza es amar. El que no ama, fíjese, no ha conocido a Dios, porque Dios precisamente es amor. Vemos eso manifestado sobre todo el mundo. Él hace salir su sol sobre los buenos y los malos y hace llover sobre los justos y los injustos. Es una manifestación general de la gracia de Dios. Pero fíjese que ha manifestado también especialmente su gracia con nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, éramos débiles, a su tiempo, dice Romanos 5:6-8, a su tiempo el Señor murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mis hermanos, hay que dejar algo muy claro. Nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, merecíamos estar lejos de Dios eternamente y para siempre. Pero Dios decidió, en su sabiduría infinita, salvarnos, elegirnos para salvarnos.
Y aquí el mismo Juan nos da, y solo le voy a decir algunos de los muchos versículos o ejemplos que Juan nos da en su evangelio. Dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, fue su elección. 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo afuera. Cada uno de nosotros es un regalo del Padre al Hijo, al que el Hijo ha rescatado y el Hijo sostiene, protege, asegura. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere que dado del Padre, una acción voluntaria de amor del Padre. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleváis y llevéis mucho fruto. No elegimos nosotros al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros para que llevemos mucho fruto. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice el Señor, por los que le fueron regalados al Hijo, porque tuyos son. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Hablando directamente de los discípulos, pero podemos extrapolarlo, mi querido hermano, a todo creyente, a todo que ha nacido de nuevo. Fíjate que esta verdad hermosa, Juan ya no lo había dicho en otras palabras, primera de Juan 4:9-10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, y lo está repitiendo aquí en el versículo 19, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis hermanos, y ese amor manifestado a cada uno de nosotros, es importante resaltar que no significa que todo el mundo finalmente se salvará. Hay una responsabilidad en el hombre de reconocer el regalo precioso de Jesucristo, pero creo que podemos decir que ha sido la obra también de Dios en nosotros, en la manifestación de ese amor, la que nos ha llevado a comprender el Evangelio, la que nos ha llevado a tener confianza en el Evangelio y a reflejar el Evangelio. Eso no significa el amor de Dios que nunca habrá disciplina, corrección. El Señor es misericordioso, el Señor es muy misericordioso. Y parte de su misericordia se manifiesta en las cosas, claro, agradables, en las promesas que nos gustan, pero también en las cosas que tal vez no son tan agradables, como la corrección de Dios, que finalmente es hecha con amor, como un padre disciplina a su hijo. El Señor ha decidido amarnos y no porque le amáramos primero. Y hay que tener cuidado cuando muchos dicen, no, Dios podía ver en el futuro que nosotros creeríamos, que nosotros pondríamos fe en el Señor Jesucristo. La Escritura, mi hermano, no lo pone de esa manera. Dice que el primer paso no fue dado por nosotros, fue dado por el mismo Dios y ha derramado su amor en medio de eso. Fíjate lo que dice Romanos 5:5. Y esa esperanza no acabará en disolución. Hablando de la esperanza que tenemos de nuestra salvación, que nuestra salvación será consumada aún en el futuro en glorificación, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El Espíritu Santo, mis hermanos, es un sello de la voluntad de Dios en nosotros. Efesios 1:13, recordémoslo, dice que, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, mis hermanos, esta realidad magnífica de que Dios nos amó primero es la que nos permite descansar en que estamos seguros en Cristo y en que ese amor que nosotros vamos a reflejar a otros, pues no proviene de nosotros mismos, proviene del mismo Señor Jesús. Y ese mismo amor pues da testimonio en nosotros, al producir en nosotros deseo por el Señor, a producir en nosotros necesidad por el Señor, a producir en nosotros dependencia y búsqueda de la pregunta es si todo eso se está evidenciando, si el amor se está
evidenciando en la necesidad del Señor, de experimentar y seguir experimentando al Señor. Dice Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, y si por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y sobre esa realidad, sobre ese cimiento firme del amor de Dios, mis hermanos, pues vamos a ver el siguiente punto, que vimos la carne, la sustancia de ese sándwich. Vamos a ver el pan de arriba. Ahora vamos a ver el amor de Dios en nosotros. Y fíjese que versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y quiero resaltar aquí, mis queridos hermanos, la palabra perfeccionado, perfecto. Y tiene que ver, mis queridos hermanos, con que la Biblia confirma, bueno, que todas las personas son culpables ante Dios, que todos merecíamos su ira, su castigo por el pecado. Sin embargo, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios nos ha proporcionado los medios para eliminar nuestra culpa y por ende el temor al castigo. Entonces la obra perfecta de Jesús abrió el camino para que cada uno de los creyentes ahora experimentemos pues todas las bendiciones, toda la libertad en una relación correcta con Dios. Y esto muy relacionado con el versículo anterior, el versículo 17, donde se nos decía que el amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza, certeza, seguridad en el día del juicio. Y entonces el perfecto amor de Dios, el amor completo, produce en nosotros confianza de tal manera que se nos quita el pavor al juicio, a la condenación. Sabemos que todo el juicio que merecíamos, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre Jesucristo en la cruz. Y fíjate que eso está referenciado ahí en la primera parte del versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay que tener cuidado, mis hermanos, porque Satanás, que es mentiroso, que es el padre de mentira, que es el acusador, que acusa, como dice Apocalipsis 12:10, constantemente delante de Dios de día y de noche, que es nuestro adversario, intenta poner temores infundados sobre la ira, el juicio, el castigo, y muchas veces engaña a las personas para que no disfruten de esa comunión perfecta que tenemos a través de la obra de Jesucristo. Y esa es una trampa de Satanás, pues finalmente para mantenernos ineficaces e inútiles en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos la garantía que podemos dejar de temer la ira de Dios y vivir bajo el peso de esa culpa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Y Romanos 8:1 dice que ahora no hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo Jesús, para todos los que están en Cristo Jesús. Para ellos no hay condenación. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios, porque Dios, mis hermanos, es el que justifica. Y esta seguridad nos hará avanzar. Pero fíjate, la segunda parte del versículo 18 dice, porque el temor, fíjate, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque la fuente, mis hermanos, como ya dijimos en el versículo 19, es Dios. Y cuando hablamos aquí de perfeccionamiento, no alude a que usted va a ser más amado o menos amado por Dios por alguna acción suya. Somos amados con la misma medida, no importa a veces aún nuestra necedad. Tampoco está diciendo que si yo obedezco es porque le voy a amar más al Señor y eso pone nuestra fuente de amor en nosotros mismos. Claro, obedecemos porque le amamos, pero la fuente sigue siendo Dios. No nuestras obras, ni siquiera nuestra decisión. Nuestra verdadera fuente de amor es el Espíritu Santo en nosotros. El versículo 18 en la parte B alude más bien a nuestra experiencia como creyentes. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra realidad, en esta dimensión de la eternidad, tenemos que estar claros que como un niño que muchas veces hace las cosas mal, digamos que grita a su mamá, que le contesta a su mamá,
y su papá se entera y empieza a bajar la escalera para disciplinar. ¿Cuál es la sensación del niño en su conciencia? Él está perturbado. Él nunca ha dejado de ser hijo, pero sabe que viene la disciplina. Mis hermanos, nuestra conciencia, cuando hacemos las cosas incorrectas, nos prende un bombillito. Y por eso necesitamos arrepentimiento. Y para que nuestra conciencia esté en paz, se trata de restablecer esa comunión que muchas veces perdemos con Dios por nuestra propia necedad. Es allí donde nuestra conciencia nos condena y podemos estar apaciguados, podemos aún entristecer al Espíritu Santo, contristarlo. Cuando nos descargamos, por eso empezábamos primera de Juan hablando de que todo el que peca, ¿qué tiene que hacer? Confesar su pecado, ir delante del Señor y su conciencia será descargada y seguirá en su relación con Dios, en comunión, con gozo, con alegría, mis hermanos. Y es una esfera, digámoslo así, subjetiva en la que el creyente tiene que estar muy atento. Primero, con la seguridad de que no hay condenación para todos los que están en Cristo. Y segundo, también con la realidad de que nuestra comunión muchas veces se pierde por nuestra indiferencia, por nuestra necedad, por nuestra rebeldía. Y el Señor muchas veces en su mismo amor, en su misma misericordia, está dispuesto a corregir, a disciplinar en medio de toda esa realidad. Entonces, para vivir sin temor, mis hermanos, lo que tenemos es que contemplar el Evangelio, enfocarnos en el Evangelio. El que teme, pues finalmente no puede experimentar ni ha sido perfeccionado esa relación de amor con Dios. Pero no tampoco quiere decir que no es creyente. Por eso, mis hermanos, un cristiano ya no debe vivir con una conciencia culpable, pero estar muy atento y estar preparado para una batalla continua y de por vida, finalmente, contra la tentación y el pecado. Jesús dice que comprende nuestras debilidades y Él y el Espíritu Santo actúan como, digámoslo así, abogados celestiales intercediendo continuamente por nosotros ante Dios. Dios nos da las herramientas, recibimos la armadura de Dios para pelear la batalla de la fe. Cuando no alcanzamos la meta, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y estamos claros en que la santificación no es un proceso instantáneo, sino es una obra en progreso que cada día se va dando y estamos en ese proceso de presentarnos como un sacrificio vivo y santo mediante el cual el Señor nos transforma poco a poco. Claro, hay un temor sano, un temor de respeto, de reverencia a Dios, a su santidad, pero no tenemos que temer su ira ni su castigo. Estos están reservados para quienes, para los impíos, para los inicuos que rechazan al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, no tenemos la ira y el castigo de Dios para condenación, porque su amor perfecto echa fuera el temor. Pero estamos conscientes de que el Señor nos ofrece perdón, compasión, misericordia infinita y eterno, y por eso podemos regocijarnos, descansar en esa promesa del Señor. Estamos conectados en que todos los que escuchan el mensaje del Señor, los que creen en Dios, tienen vida eterna y no serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado, ya están en un estado diferente, ya han pasado de la muerte a la vida. Entonces ese perfecto amor se ha manifestado a través del Señor Jesucristo y nos ha dado la entrada a disfrutar de ese amor del Padre. Ese es el amor de Dios en nosotros. Y vamos con nuestra tercera parte y es el amor de Dios a través de nosotros. Y esta es la otra etapa de ese sándwich que tenía como fuente que es Dios el que nos ha amado primero y tiene que ver con el amor fraternal. Y ese como dice el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y mis hermanos, en el contexto histórico de la carta, nosotros ya hemos estudiado algo de los anticristos. Los anticristos eran estas personas que decían ser cristianas, pero que tenían unas profundas raíces en el gnosticismo. Ellos decían amar a Dios, pero no amaban a los hermanos. Es más, atacaron a la iglesia donde los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios. Y su argumento era su experiencia mística, sus visiones, sus revelaciones, que no fueron aceptadas por los apóstoles. Y ellos en medio de eso pues finalmente decidieron rechazar la iglesia. Son los de los que se nos habla que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque su doctrina
era diferente, no era porque simplemente se fueran del lugar, sino porque su doctrina no era cristiana. Fíjese que estos gnósticos tenían su enfoque místico, intuitivo, muy subjetivo y emocional de la verdad. Y ellos pues decían tener este conocimiento superior y menospreciaban al creyente de la iglesia, de la primera iglesia, pues que estaba descansando en la revelación del Antiguo Testamento y estaba recibiendo la enseñanza de los apóstoles precisamente acerca del amor. Entonces, estas personas decían, yo amo a Dios, pero finalmente habían demostrado aborrecer a los hermanos. ¿Qué dice Juan sobre ellos? Son mentirosos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si el amor de Dios ha sido derramado en los creyentes, si el amor de Dios viene por el Espíritu Santo, si el amor de Dios tiene como fuente Dios mismo, la realidad es que eso se expresará en el amor al que nos ha mandado el Señor en el primer y gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y ama también a tu prójimo. Y ama también a tu prójimo como a ti mismo. Así como conservas tu vida y hasta tu cuerpo tiene un instinto de supervivencia propio, donde el cuerpo se alimenta, donde el cuerpo duerme, donde el cuerpo busca de diferentes maneras lo mejor para sí mismo. Así el creyente pues debe amar a su hermano, a su hermano. Los gnósticos nosotros lo estudiamos en primera de Juan 1:7. Dice Juan que por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y este versículo es bien importante porque es contrastado con el 7 donde también habla de comunión. Entonces, si alguien dice tener comunión con Dios, fíjate lo que dice el 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahí la palabra comunión es koinonía. Nosotros, mis hermanos, tenemos verdadera coinonía con el Señor, con Dios. Y esa misma coinonía, esa comunión, mis hermanos, la tendremos, si es con Dios, también con el pueblo de Dios. Si hablas de uno, practicarás lo otro. Y en cambio, pues estos anticristos, como lo llama Juan, pues que era lo que practicaban, el rechazo al pueblo de Dios, el rechazo al pueblo de Dios. Entonces se vuelve realmente muy práctico. La pregunta retórica de Juan es, ¿cómo puede amar a alguien a Dios a quien no ha visto? Si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y fíjate que esa verdadera coinonía pues refleja el amor de Dios en nosotros a los demás. El Señor no lo dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el 35 dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y aquí el otro en estos versículos es una referencia a cualquier creyente, sobre todo a los que están más cerca a nosotros. Esa es una marca distintiva pues, de un seguidor de Cristo. Mis hermanos, el profundo y sincero amor a los hermanos refleja quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Y cómo mostramos ese amor? Fíjate que la iglesia primitiva demostró el tipo de amor que Jesús estaba describiendo a través aquí de Juan. En Jerusalén hubo muchas personas que fueron salvas, que se juntaron y comenzaron inmediatamente a suplir las necesidades de cada uno. Hechos 2:44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a los otros según la necesidad de cada uno. Este no es un mandamiento para que hagamos lo mismo, pero sí es un ejemplo palpable y práctico de cómo sustentamos al otro, aún en las cosas físicas, es amor en acción, porque el amor finalmente se expresa y se demuestra en acciones. El Señor pues ama incondicionalmente y nos pide eso. Amó con sacrificio y nos pide eso, con perdón. Amó constantemente. Y era un amor caracterizado también moralmente porque era santo y amaba la verdad. Y ese amor que nos describe, por ejemplo, Primera de Corintios 13, ese amor de parte de Dios, es imposible para el no creyente. Su naturaleza no le permite disfrutar el dar ese amor. Debió haber habido un cambio de corazón.
Claro, una persona debe darse cuenta de que es un pecador y entender que Cristo murió en la cruz y resucitó para ofrecer ese perdón y así poder ofrecer perdón, amor, ayuda a cada uno de los que está a nuestro alrededor. Y fíjate que la iglesia es el espacio apropiado donde en medio pues, de nuestras diferencias, en medio de nuestras personalidades, en medio de nuestros temperamentos, en medio de todas las cosas, el amor de Dios es manifestado. El amor de Dios de perdón, de reconciliación, de buscar la paz, de buscar la unidad, es disfrutado. Es muy difícil disfrutarlo en otro medio. Es en el medio de la comunión entre los hermanos, de la coinonía, en que podemos disfrutarlo. Porque la conclusión de finalmente casi de todo el pasaje 4, desde el versículo 7 hasta el 21 es, y nosotros tenemos este mandamiento de, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la resolución para que cada uno de nosotros siga. Y entonces podremos decir con el mismo Juan que en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados y darnos entrada a esa dimensión del amor que podemos reflejar a los otros, mis hermanos. Entonces, para que pensemos, entendemos que tratar de amar con nuestro amor natural siempre será un fracaso. Ese intento siempre fracasará, mis hermanos. La realidad es que es el amor de Dios que podamos, en el que podamos disfrutar y entenderlo y experimentarlo y poder transmitírselo a otros. Buscando siempre con la pregunta ¿qué haría Dios? Se ofrecería perdón, se ofrecería verdad, ¿qué ofrecería el Señor en su amor? La palabra de Dios nos ayuda a determinar las decisiones de cómo debemos amar y es un ejercicio muy práctico. Lo segundo es, estamos conscientes que nuestra seguridad de salvación, mis hermanos, descansa exclusivamente en la obra perfecta de Cristo, o todavía hay temor por el juicio, o todavía hay inseguridad en nuestra salvación, cuando la Biblia nos dice que podemos estar seguros. Y la tercera es, descansamos en que como hijos de Dios somos amados de Dios a pesar de, claro, debemos respetar, reverenciar al Señor y estar conscientes de que el Señor puede ejercer la disciplina en un momento, pero es parte de su amor, de su justicia, de su misericordia y de su santidad el manifestar su disciplina en nosotros. En ese sentido, pues le tememos, le respetamos y le reverenciamos. Mis hermanos, pues hemos compartido de la obra del amor de Dios, ahí en primera de Juan 4, 18 al 21, de cómo es el amor de Dios hacia nosotros, tuvo su origen, su cimiento y su partida en Dios, y nos ha llamado a manifestarlo, y lo podemos ver, prueba en nosotros en nuestra seguridad, en la obra que ha hecho el Señor, en que ya no hay temor de condenación, en que respetamos al Señor y respetamos también su justicia y su amor. Y lo tercero es que ese amor de Dios hemos sido llamados a que a través de nosotros se manifieste de manera perfecta en nuestros hermanos. Entonces con eso, mis hermanos, terminamos esta meditación, este estudio del pasaje. Que el Señor los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Chao.